¿Qué tal, amigos? Vamos a platicar sobre fluctuación cambiaria en el impuesto sobre la renta. Estamos en el caso 9 de Asesor Fiscal MX y el tema es por demás interesante. Todos tenemos dudas ahí, de repente haces las acumulaciones o las deducciones y le echas la bendición, prendes tu veladora a San Judas Tadeo, ¿verdad? En la iglesia de San Hipólito, y ya con eso nos la vamos llevando, pero siempre quedan dudas ahí. Estos temas vamos a tomar 2 o 3 casos sobre fluctuación cambiaria. Lo estamos tomando del curso en línea que tenemos sobre la fluctuación cambiaria, aplicación contable y fiscal. Es un curso en línea de 6 horas y de ahí estamos tomando estos puntos. La fluctuación cambiaria en el impuesto sobre la renta. ¿Quién necesita este tema? Bueno, obviamente los asesores, los contadores, los fiscalistas, manejan empresas que tienen fluctuación cambiaria, entonces necesitan saber qué PECs, qué van a hacer con esto. ¿Qué necesitas saber? Bueno, en este caso, cómo se aplica la fluctuación en el ISR y en la contabilidad. Se tienen efectos diferentes en el ISR y en las normas de información financiera. Eso ya lo sabemos o debiéramos más o menos saberlo. ¿En qué te ayuda? Conocer la aplicación contable y fiscal me ayuda, claro. O sea, tendremos que analizar en qué podemos estar fallando. Y la llamada a la acción sería detectar incumplimientos y solucionarlos, iniciar un plan para evitar contingencias fiscales. ¿Cómo aplicas la fluctuación? Tú. Oye, y el contador de al lado, el contador que se fue, el contador que llegue, eso debiera ser más o menos algo que se fuese unificando y no ocurre así en muchas empresas. Recuerda que el asesor fiscal MX es tu aliado para cumplir las obligaciones fiscales, contables y laborales. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. No es cierto, dije Javier Martínez, es jmartinez@taxday.com.mx. Síganos en redes sociales, estamos como Taxday PLD, como asesor fiscal MX o como asesor PLD. Esto seguramente, si eres alguien que tiene que ver con estas comunidades de fiscal o de prevención de lavado de dinero, te será de ayuda. Esto está dirigido, decíamos el curso, bueno, a quienes tienen que aplicar la fluctuación cambiaria en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en la contabilidad. El objetivo es que sepamos qué hacer o por lo menos tengamos un criterio unificado. Fíjense que en el mundo de los criterios unificados es importante. Puedes hacer puras pendejadas, pero si sí las haces igualitas siempre, o sea, con el mismo criterio mal, es relativamente fácil corregirlas. Pero si tu criterio cambia dependiendo de tu humor, no, pues ya valió, porque entonces no es fácil incluso llegar a hacer correcciones relevantes. Entonces sí valdrá la pena que tengamos un criterio definido y nos vamos sobre ese. Cuando nos demos cuenta que estábamos mal, bueno, ya sabemos exactamente qué es lo que habrá que corregir anterior. En este curso, en el punto 1, hablamos sobre la ley monetaria, las operaciones en moneda extranjera, después en el tratamiento contable conforme a la NIF B15, después qué pasa en el ISR con la fluctuación cambiaria y después lo que tenemos en el IVA, ¿no? ¿Qué pasa en el IVA con esta fluctuación cambiaria que nos pega por todos lados? Ahora, si vemos la parte solo de fluctuación cambiaria en renta, está que la fluctuación cambiaria se considera interés en el impuesto sobre la renta. El tipo de pago para el tipo de cambio para el pago de contribuciones en el Código Fiscal de la Federación, tenemos que tenerlo siempre bien claro. Recuerden que es el que publicaron en el Diario Oficial ayer, no hoy, sino en el de ayer. Hay unas jurisprudencias en las que dicen, oye, la fluctuación habrá que aplicarla e irla acumulando conforme se va dando.
Hay un ingreso acumulable en ISR por fluctuación cambiaria y hay deducciones autorizadas en ISR por esta fluctuación cambiaria. ¿Qué pasa con la fluctuación cambiaria en el ajuste por inflación? La utilidad por fluctuación cambiaria y los pagos provisionales de renta. Aquí siempre tenemos el tema de que, oye, a ver, espérate, en el mundo contable tenemos fluctuación realizada y fluctuación por realizar. En el mundo fiscal ya no sabemos qué aplica, porque tú dices, oye, no manches, el mes pasado tuve una fluctuación que era básicamente por realizar, pero ahorita volvió a bajar el dólar, entonces ya no tengo ese ingreso. Y hay quien dice, ni modo, palo dado ni Dios lo quita, y si ya acumulaste, lo sigues acumulando, cuando en los pagos provisionales, recuerden que no estamos hablando de un pago provisional de un mes, estamos hablando de un pago provisional de un periodo. Por ejemplo, el pago provisional de enero es el pago provisional correspondiente al periodo de enero. El pago provisional de febrero es el pago provisional correspondiente al periodo enero-febrero y se resta lo que pagaste hasta el periodo anterior. Y eso hace un efecto muy importante que de repente te lleva a que la acumulación por fluctuación cambiaria se reduzca de forma relevante. Habrá que ver qué opción tienen las personas físicas por ganancia cambiaria en el extranjero. Tienes tus dolaritos en Estados Unidos, recuerda que tienes que acumular esa fluctuación en México, porque en donde tienes tu domicilio fiscal acumulas los ingresos de todo el mundo y puedes acreditar impuestos sobre la renta pagado en el extranjero con sus propias limitaciones. Pero ¿qué pasa? Hay una opción en reglamento que es relevante para las personas físicas con dinero con dólares en el extranjero o con moneda extranjera fuera de México. Bien, la fluctuación cambiaria se considera interés en el impuesto sobre la renta. Esto es un artículo, viene en el artículo 8, en el sexto párrafo, y fíjense que este artículo se modificó también para el 2022. No sé si ustedes coincidan conmigo, pero en ese 2022 hay un chorro de cambios que de repente no tomamos tanto en cuenta. Todavía estábamos apentontejados por la pandemia, no teníamos ahí como que muy claro qué estaba pasando, y entonces hay muchos cambios que de repente cuando los retomas dices, ¿qué pasó? Acuérdate que la fluctuación cambiaria en el impuesto sobre la renta decía que la ley del ICR establece que se dará el tratamiento de intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas. Nos dice también que son acumulables para el ICR los intereses devengados ganados al cierre del ejercicio, independientemente de que no nos los hayan facturado o cobrado. Ese es otro problema en el que tenemos que estar explicándole al SAT unas partidas de conciliación por fluctuación cambiaria. Oye, ¿qué onda con la fluctuación cambiaria? ¿No viene en un CFDI? Pues no, vendrá en algún momento, pero no viene en un CFDI, básicamente no está ahí. Se deben provisionar contablemente al cierre del ejercicio también fluctuaciones, ¿no? Las partidas que se van dando al cierre del ejercicio con el tipo de cambio del cierre del ejercicio. Cuando nos los facturan en el ejercicio siguiente, por ejemplo, se cancela la provisión, los CFDI serán una partida de conciliación. En la exposición de motivos para 2022, en relación a la modificación del artículo 8, esto habrá que leerlo un poquito con la idea de irnos metiendo en el tema. Dice que la fluctuación cambiaria constituye una carga financiera que soportan los contribuyentes y que se va adicionando o disminuyendo al valor del crédito o la deuda contratados en moneda extranjera, lo que genera un incremento o decremento, según se trate de ganancia o pérdida, en el patrimonio de las personas. Esto es, la ganancia o la pérdida cambiaria fluctúa día con día, lo que implica que los sujetos que contratan u obtienen préstamos en moneda extranjera
ven modificado su patrimonio constantemente, es decir, la sola fluctuación de la moneda extranjera sobre la cual se llevó a cabo el negocio jurídico hace que existan movimientos de riqueza que afectan a las personas de forma negativa o positiva, que esto es lo que ya también dice la Corte, está de acuerdo con este tema. En este sentido, continúa diciendo la exposición de motivos, con la finalidad de establecer un parámetro objetivo para determinar el monto máximo de la pérdida cambiaria devengada por la fluctuación en el año 2022 se estableció que el tipo de cambio que se debe utilizar para considerar la pérdida cambiaria es el que establece el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana y que publica en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un tipo de cambio estándar utilizado en nuestro país para la conversión de moneda extranjera. Nos dice, con la finalidad de complementar el contenido de la disposición en comento y regular la ganancia derivada de la fluctuación cambiaria, se somete a la consideración de la soberanía, ¿verdad? Esta soberanía que es en realidad una oficialidad de partes, por lo menos hasta este momento en donde no le mueven una coma, bueno, así llegó. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 8, nos hablan de intereses. Para los efectos de esta ley se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que entre otros son intereses, 2 puntos. Recuerden que aquí el concepto de créditos dice a los rendimientos de créditos. Cuando hablamos del concepto crédito, tendríamos que salirnos un poco más al término jurídico más que al término contable y digamos que hay un crédito cuando hay un deudor y hay un acreedor. Entonces el término se expande y habrá quien diga, entonces en deudas no hay fluctuación. No es para tanto, no está así el tema. El concepto es el término jurídico de crédito. En el 6º párrafo nos dice, o decía hasta el 2021, la fluctuación cambiaria devengada es interés y el tipo de cambio aplicable a pérdida cambiaria. Se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo. Oye, la fluctuación cambiaria no es un interés, bueno, eventualmente tiene razón, pero para efectos de esta ley se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación. O sea, la ley dispone que es interés para esta ley, aunque en otros lados no sea interés. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones, el que se publique en el Diario Oficial. Recuerden que aquí el tipo de cambio que se aplica es para el día de hoy el que se publicó en el Diario Oficial el día de ayer. En la reforma del 2022 ahora nos dicen que se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de moneda, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismos. Y nos dice aquí, la ganancia y la pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder respectivamente de la que resultaría de aplicar el tipo de cambio. Aquí la nota es que solo se mencionaba el tipo de cambio para determinar la pérdida cambiaria hasta el 2021, no para determinar la utilidad, la ganancia cambiaria, y ahora lo establecen ya de manera específica. Bien, este sería entonces un punto relevante que tenemos que entender qué está ocurriendo. Vamos a tener que aplicar estas ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias conforme a lo indica el Código Fiscal de la Federación
y en el caso de que no sean ya fluctuaciones cambiarias realizadas, tendríamos que aplicarlas conforme al tipo de cambio publicado en el diario oficial el día anterior al cierre de cada mes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Dices, está papita, sale, pues ya veremos. Vamos a dejarle ahí y nos vamos al siguiente caso para platicar un poco más sobre estos temas. Va a ir avanzando sobre la fluctuación cambiaria para que tengamos una panorámica más alta de todos estos temas que afectan a infinidad de empresas. En el 2024 la fluctuación cambiaria anda como yo-yo, entonces sí, seguramente hay muchos efectos que si los aplicamos mal, el efecto boomerang puede ser muy, muy importante. Debemos tener cuidado. Bien amigos, nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. En Tax Day Seguridad Fiscal, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ofrecemos asesoría fiscal y financiera, prevención de lavado de dinero, contabilidad, auditoría y más. Nuestros servicios están diseñados para empresas con obligaciones fiscales y PLD en todo México. Con nosotros obtienes seguridad en el cumplimiento fiscal, reducción de riesgos y optimización de recursos. Llámanos ahora para una propuesta personalizada al 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Tax Day, Seguridad Fiscal, tu aliado en seguridad fiscal.